Ha llegado el momento de resucitar a la verdad que cada uno de ustedes son. A ese hombre ley que formarán dentro de ustedes. Porque ya entendieron por fin que deben abandonar todas sus pretensiones personales y caprichos para encauzarse en el gran propósito universal, el gran propósito que nos tiene aquí hoy. Porque esos hombres de pretensiones que han destrozado este planeta como lo vemos hasta hoy en día, es porque han renunciado a ese gran propósito que hoy estamos reconociendo cada uno de nosotros. Y por eso es que vemos tantas injusticias y tanto desastre y destrozos en esta humanidad. Pero a partir de ahora nos convertiremos en cumplidores de la ley, en hombres que se hacen ley a través del propósito eterno, a través de un conocimiento que nos llevará a la interpretación de los hombres de voluntad dorada que somos por naturaleza. Y es necesario que aparezcan esos hombres con propósito, esos intérpretes y resucitadores de la verdad, porque se ha permeado la profecía y el conocimiento de la ley de miedo, de injusticia y toda clase de perversidades que imperan en este mundo. Porque aquellos que se hacen llamar ministros de Dios, aquellos que se hacen supuestos representantes de la ley, no son sino perversos, iniquidores y hacedores de maldad. Y todas esas obras quedan al manifiesto cuando pregonan sus enseñanzas. Queda a la luz su injusticia, su perversión y su maldad. Esas que transmiten a las gentes, y las gentes, por ser ignorantes e inocentes, han sido cómplices de tal aberración. Llegan ahora los intérpretes y resucitadores de la verdad, esos hombres justos, humildes y dispuestos, que tienen la luz en su corazón y obran con la justicia, obran con el conocimiento de la ley, porque el conocimiento que ha sido traído de lo alto por el anciano de los días, por todos los hombres de las estrellas, es un conocimiento para que se aplique en nuestro espíritu y restituyamos nuestro pensamiento. Es por eso la clase de hoy, los intérpretes y resucitadores de la verdad. Porque está determinado desde los grandes tronos, de esos hombres que crean y protegen la vida, que los intérpretes y resucitadores de la verdad aparecerían en el tiempo final. Está anunciado desde hace mucho tiempo en diferentes documentos. Vamos a ver los documentos en los que esos intérpretes aparecen. Viendo entonces el primero, relatado en los días de creación, dictado en la década de los 70, donde aparece el segundo día de creación en el séptimo impulso, que es el primer gran impulso del conocimiento y la sabiduría. Se inicia la gran interpretación del símbolo y de la verdad. Aparecen los conocedores de ella. Significan los verdaderos espiritualistas. Se forman círculos de la real interpretación. Se interpretan claramente las escrituras. Entonces, ya nosotros en capítulos anteriores, con nuestro hermano y compañero Agustín Octaviano, pudimos comprender todo lo que era el segundo día de creación, ¿verdad? Allá pueden profundizar en lo que es todo ese segundo día, pero hoy nos vamos a fundamentar en profundizar lo que es ese séptimo impulso que nos va a ubicar y que nos va a dar la dimensión que necesitamos para avanzar al siguiente día de creación o a la nueva dimensión que ya también conocemos, ¿verdad? Entonces, ese séptimo impulso llega de la mano de un conocimiento que nos saca de una creencia. Entonces ahí ya vamos entendiendo cómo nosotros a través de un conocimiento llegamos a lo que hablaba el impulso, que es primer gran impulso de la sabiduría, porque el hombre ya con conocimiento que obtuvo en el sexto impulso comienza a vivir en base a eso que está conociendo. Entonces cada uno de nosotros estamos conociendo la realidad verdadera para comenzar a ubicarnos en ese séptimo impulso.
Y eso nos hace intérpretes. ¿Pero intérpretes de qué? Cada uno de ustedes, ¿qué es lo que ha anhelado? ¿Qué es lo que hemos anhelado nosotros? Conocer nuestra verdadera identidad, conocernos por dentro, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y eso va de la mano con la profecía y los intérpretes. Porque no habría profecía si no hubieran intérpretes, y no habrían intérpretes si no fuera necesario enviar una profecía. Y allí es donde vamos a darle sentido y encaje a todo lo que será la clase de hoy. Entonces continuemos viendo dónde más nos estuvieron entregando toda esa información, donde decía que debían surgir intérpretes. Tenemos como segundo la profecía al país del norte del sur, en su estrofa número 7, que dice: surgen intérpretes del conocimiento, del espacio y del tiempo. Y esos intérpretes del conocimiento, podríamos preguntarnos, ¿de cuál conocimiento? Y es el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la ley. Podrían hacerse una pregunta muy válida dentro de los razonamientos del mundo. ¿Por qué este conocimiento es la verdad? ¿Por qué este conocimiento es la ley? Y tenemos que entrar en esa gran reflexión y ver toda esta vida. Ver el parque, las personas, sus mascotas, sus niños, las familias. Y ellos contienen una gran verdad por dentro, porque ahí se está manifestando la inteligencia de la creación. La verdad en el mundo dicen que es muchas cosas y que cada uno tiene su verdad. Pero la verdad no es sino una sola. Y la verdad la contiene el hombre que se conecta con la inteligencia que tiene por dentro. La verdad la contiene ese árbol, como también una pequeña flor, una pequeña roca o un cúmulo de insectos. La verdad es todo aquello que mantiene y sostiene la vida en este planeta Tierra. Y todo lo que vaya en contra de la vida no es la verdad, sino la mentira. Vimos en el primer capítulo toda esa estatua de Nabucodonosor y esos poderes que han gobernado el pensamiento del hombre y lo han asesinado. Ahí no hay verdad. Jesús la denunció en Juan 8:44, cuando denunció a esos invasores. Ahí entonces queda manifiesto la mentira. La mentira es todo lo que mate la luz, todo lo que mate la vida, todo lo que mate al hombre, todo lo que mate la creación. Este conocimiento enaltece la conciencia y el espíritu de la humanidad, de aquel hombre que lo reconoce y se conecta con él. No se sujeta a ninguna creencia, filosofía o ideología de este mundo, porque todo eso se ha hecho para dividir y debilitar y desconectar al hombre de la verdad. Porque como cada quien tiene su verdad, entonces las verdades son distintas. Pero la verdad es esa que tiene cada uno de ustedes por dentro y las que los conecta con la gran inteligencia de la creación, con los grandes tronos, con esa fuerza que hace que protejan la vida, con esa fuerza que hace que velen por el necesitado y oren por la familia. La verdad es esa contención de la vida eterna dentro de cada uno de sus espíritus. La verdad va más allá de toda creencia. La verdad es tan sencilla como la luz del sol y los pálpitos de nuestro corazón. La verdad es como esa frecuencia que el corazón de cada uno de ustedes reconoce y por eso palpita y sienten esa llama que no se apaga. La verdad se contiene en el conocimiento de los hombres traídos a las estrellas para reconectarlos con su origen. Entonces, maravillosa explicación de la verdad, porque si comenzamos preguntándonos por qué este será el conocimiento de la verdad, la respuesta la dará si este conocimiento nos lleva a reconocernos como la verdad que somos realmente, como quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si nosotros comenzamos a encontrar esas respuestas a esas preguntas en todo este conocimiento que estamos comenzando apenas a vislumbrar, ¿verdad? Vamos a tener la certeza de que esta es la verdad, porque ahí está la diferencia con, como decía Luis, con todas las filosofías y dogmas que nos estaban embaucando y llenando de
de palabras bonitas untadas de Dios, cuando nosotros lo que necesitábamos era una conexión directa con la esencia que somos. Entonces ahí veamos el siguiente punto que nos habla de los intérpretes, porque ahí vamos a comprender quién es el verdadero maestro que tiene cada uno de ustedes que se hacen intérpretes. Código 2 de la lógica universal. El maestro es el intérprete. Este lo comunica y lo difunde. Y es aquí cuando se unifican los verdaderos espiritualistas, porque comprenden que no son maestros ascendidos. Ya no hay ego ni vanidad en ellos. Son maestros de ese propio conocimiento de la verdad que van descubriendo, porque la comprensión, el espíritu y la conciencia se van expandiendo a la medida que voy adquiriendo esa verdad, porque la verdad abarca toda la creación, y a la medida que yo me reconecto con esa verdad, me voy haciendo uno con la gran creación. El universo se comienza a acercar a mí porque el hombre se va acercando al universo, y las leyes que antes eran un misterio comienzan a ser y a manifestarse naturalmente dentro de nosotros. Luego continúa el manifiesto de Uriel, y así llega la interpretación, el camino de la sabiduría, el poseer en sí mismo la inteligencia original de la preexistencia. Y sí, ciertamente así es, porque ustedes que se hacen intérpretes y resucitadores de la verdad, intérpretes del espacio y el tiempo, comprenden el poder que tienen por dentro. Se hacen intérpretes de hombres, intérpretes de conciencias y de humanidades. Y esa conciencia la vemos reflejada en este gran parque. Pero esa conciencia va más allá que estos árboles. Esa conciencia que se manifestó antes de los grandes planetas, antes de los grandes universos, antes de las grandes creaciones y humanidades. Ahí se mantenía esa inteligencia poderosa, en quietud, en silencio. Y en un momento cohesionaron todas esas fuerzas y se hicieron una sola, para dar manifestación a esa luz que se contenía en ese principio. Y esa luz que se contiene en el principio, antes de haberse creado toda la manifestación de los planetas y humanidades, es la misma luz que este conocimiento contiene dentro de sí. Es por esto que este conocimiento nos saca de toda creencia, de todo fanatismo y razonamiento, porque este conocimiento nos reconecta con el principio original que cada uno de ustedes son como esencia. Ese conocimiento, por tanto, no se ata a nada de este mundo, a nada que gobierne y controla el pensamiento, porque este conocimiento está contenido en cada partícula que mueve, gesta y sostiene toda la creación. Ahí está entonces el poder de la sabiduría que los intérpretes desarrollan por dentro. Ustedes, caminantes azules, heraldos del sur, hermanos de Programa Voluntad, se levantan con esa fuerza, se levanta la reina del sur, con el conocimiento de la inteligencia original de la preexistencia. Recuerden que cada uno de ustedes, y como lo dice el séptimo impulso, que se unifican los verdaderos espiritualistas, pero son esos hombres que reconocen la verdad por dentro y que se unifican para encender el honor apagado en los hombres que aún no han reconocido la verdad que son, porque nos han hecho creer que nosotros somos culpables de tantas cosas que han pasado acá, y ciertamente hemos sido cómplices en algún momento, pero como lo decía Luis, es por nuestra inocencia e ignorancia de quiénes somos como verdad, porque la verdad está en el hombre, que la reconoce como la esencia que es, y nosotros debemos encender ese honor apagado, ese honor de ser la ley y la verdad de toda la creación. Eso es lo que nosotros tenemos que despertar en la humanidad, ese honor apagado que nos hicieron creer que éramos destructores de la vida, cuando nuestra esencia y nuestra verdad es que somos quien manifiesta la imagen perfecta del Padre Eterno aquí en la tierra. Entonces encendamos ese honor apagado que ha habido en los hombres que por la rebelión se desconectaron de su propia esencia. Conectémonos nosotros y comencemos a conectar a cada hombre que tengamos al lado. Pero para encender ese honor apagado debemos ir paso a paso.
y ya salimos de la creencia o estamos saliendo de ella, ¿verdad? Pasamos por el conocimiento de la realidad verdadera, que es el sexto impulso. Recuerden que lo vimos en el capítulo del segundo día de creación, donde Agustín nos lo aclaró muy bien y nos habló de los impulsos en los que íbamos avanzando como un nivel de pensamiento, como una frecuencia de pensamiento que va ascendiendo. Entonces, la creencia es el impulso en el que está la humanidad. Nosotros avanzamos al sexto impulso cuando comenzamos a conocer la realidad verdadera. Y este séptimo impulso, que es el que estamos profundizando hoy, ¿verdad?, es el que nos va a llevar a una transformación para poder encender el honor apagado en nosotros y encenderlo en cada hombre que tengamos enfrente. Entonces, veamos cuál es esa transformación que nos va a entregar ese séptimo impulso del segundo día de creación. Fue entonces el profeta Daniel, hace un poco más de 2600 años. Ya vimos en el primer capítulo toda esa interpretación de la estatua de Nabucodonosor, donde en el capítulo 2 la interpreta de una manera excepcional y comienza a manifestar en el planeta Tierra a esos hombres intérpretes y resucitadores de la verdad, a esos hombres fieles con el conocimiento de la ley, a esos hombres sabios, prudentes. Fue Daniel entonces quien dio los mecanismos de la interpretación para que el hombre en este momento se levantase con ese poder. Porque de nada sirve que él haya solamente interpretado ese sueño hace más de 2600 años y quedase todo allá en la historia. Fue todo un plan planificado. Diríamos que es el gran plan magistral de la gran conciencia creadora. Esa que ha puesto a esos hombres para levantar esa esencia dorada. Esa esencia que debemos recuperar. Esa esencia que está contenida en la interpretación de estos conocimientos. Comencemos a adentrarnos, porque cuando Daniel se reconoce en ese séptimo impulso como intérprete y resucitador de la verdad que él era, se dio cuenta de que había una inteligencia que él contenía dentro. Y esa interpretación que le dio a Nabucodonosor fue a través de una transformación que él fue haciendo, porque él se fue purificando y preparando a lo largo de los tiempos, tanto en alimentación como en estudio, conocimiento y aplicación de los conocimientos que siempre iba estudiando y aprendiendo, con sus otros tres compañeros que eran Cedrac, Mesac y Abednego. Y ellos estaban haciendo ese proceso de transformación para llegar a la interpretación, y fue Daniel quien se le reveló todo ese Dios que llevaba por dentro. Entonces veamos cómo Daniel en su capítulo 7 nos muestra ese trono que él reconoció que llevaba por dentro. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Él no reconoció un trono se iba a instaurar en la tierra como un castillo donde la gente iba a ir de nuevo a entregar ofrendas y tributos a los reyes. No, él vio ese trono cómo estaba conformado por dentro, cómo él en su proceso de transformación logró gestar en él ese trono vivo que tiene cada hombre, pero que no lo reconoce ni le da ubicación, porque lo ha visto y lo ha buscado fuera. Porque ese trono que vio Daniel es donde está el propio maestro que llevamos por dentro, el Cristo, la gran fuerza de la creación, donde se contiene toda la sabiduría y la verdad que estamos conociendo. Siempre la verdad está viva y limpia, como lo hablamos en el capítulo anterior, cuando dijimos que a través de Miguel era que se formaba el templo del Dios vivo. Bueno, ese templo del Dios vivo fue el que Daniel logró ver por dentro, y allí habitaba el Cristo. Y es esas cualidades que comenzó a desarrollar Daniel después de haber visto su trono,
Y entonces pudo conectarse y hablar dentro de su corazón con el Padre Eterno, con la gran conciencia creadora, el gestor de toda la vida. Y Él le mostró lo que sería el plan que se ejecutaría de ahí en adelante hasta el final de los tiempos. Y eso lo podemos ver en el capítulo 12, cuando le habla y le dice que Él debía cifrar todos esos conocimientos que se le había revelado, sellarlos y entregarlos al final de los tiempos. Y vamos a ver entonces qué dice el capítulo 12 y el versículo 13 con respecto a esta conversación del Padre Eterno junto con Daniel. Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, esa heredad que recibe Daniel no es simplemente Daniel, es la heredad que recibe toda la humanidad. Ese conocimiento que le entrega la interpretación al final de los tiempos a los hombres. Pero Daniel, siendo él quien posee esos mecanismos vivos y comprende todo el proceso de la interpretación, debía llegar en este tiempo final para entregarlo y que cada uno de nosotros pudiéramos desarrollar esas cualidades para avanzar a ese tercer día de creación. Entonces ahora entendemos que esta es otra señal que nos indica que estamos en el tiempo de la transformación y el paso al tercer día. Porque ahora vamos a entender que Daniel ya se manifestó al final de los tiempos, ya vino y entregó esos mecanismos. Entonces vamos a comenzar a conocer ahora ese proceso en el que Daniel entregó todo ese conocimiento, porque él tenía que venir después que todas las profecías, todos los conocimientos se entregaran en todo lugar y en todos los tiempos, para que cuando ya estuviera todo el compendio de información en las manos del hombre, a través de Daniel pudiéramos encajarlos y llegar al templo del Dios vivo que tenemos por dentro. Entonces sigamos avanzando para entender que la interpretación es un designio para la transformación del hombre, pero un designio para quien anhela ese proceso de cambio, ese cambio tanto interior como exterior. Y es entonces en el año 1989 hasta 1992 cuando Daniel regresa y le entrega todos los mecanismos de la interpretación a Carlos Torres, quien logró con su conocimiento desarrollar todas las cualidades para comenzar a interpretar lo que hasta ahora nosotros tenemos como el conocimiento que nos devuelve la identidad que somos. Y entonces comenzamos a comprender por qué ahora tenemos un descifrado de todas esas profecías, porque es que Daniel vino, y si ya se manifestó, teniendo en cuenta que el Padre Eterno dice que Él vendría al final de los tiempos, entonces ya por allí comenzamos a comprender en qué tiempo estamos. Y además de eso, tenemos todo el conocimiento encajado para que cada uno de nosotros podamos comenzar a avanzar en esos impulsos del segundo día de creación. Entonces miren qué maravilla, el plan del Padre Eterno, el plan de la profecía y el plan que va de la mano con el intérprete. Pero el intérprete que en su momento fue Daniel y que ahora son cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes están desarrollando los mismos mecanismos para llegar a la interpretación de quiénes son ustedes verdaderamente, para reconocerse como la identidad que ustedes tienen por dentro, que ustedes son esa luz que está en formación. Esos son los mecanismos que gracias al gran plan magistral del Padre Eterno para la humanidad terrestre, ahora estamos comprendiendo. Así es. Vemos entonces la importancia del hombre en el cumplimiento final.
Por eso tuvimos que hablar en el capítulo anterior de que el hombre es la ley y la importancia de él con la profecía, porque la profecía está viva en los hombres que la cumplen. Dicta la profecía al país al norte del sur, que se levanta el que tiene la voz interior. Y no es que lo estamos diciendo nosotros o lo dicen por allá en algún lugar. Sale de la inteligencia de la creación, de la inteligencia del mismo Padre Eterno que dirige las palabras a Carlos Torres, que a través del conocimiento y los mecanismos entregados por Daniel, él pudo levantarse con la voz interior, porque él no es un hombre para adorar o ningún maestro ascendido. Es un hombre de cumplimiento como cada uno de ustedes está haciendo ahora. Gracias a la interpretación que él ha entregado, podemos entonces comprender nuestra verdadera esencia original. No es un hombre para prenderle velas, ni para hacerles rezos. Ha entregado el conocimiento como la guía a través de la mano de la providencia. Tenemos entonces que profundizar en el conocimiento para que sigamos venciendo las falsas creencias, los dogmas y los fanatismos. Todo eso que nos ha estancado. Ahora que ustedes son los Danieles del hoy, del final de los tiempos, pueden comprender estas palabras que son pruebas para el intelecto espiritual, que son pruebas para su conciencia, que son pruebas para su corazón. Ya no son pruebas para la razón porque todo eso ha quedado atrás. Entramos ahora en los nuevos mecanismos de la interpretación. Veamos la estrofa número 10. Los truenos siguen sonando, la trompeta sigue tronando. Y tú, que darás la verdad a los hombres, no olvidéis lo primordial. Solo la fe bien sustentada dará al creyente en la inmortalidad. Así pues, hablad a los hombres, revístelos de cuerpos eternos, y dadle la luz del eterno saber. Usad el poder del verbo creador. Y son los truenos de las verdades, son las trompetas de la eternidad que resuenan en el corazón de cada uno de ustedes, porque se levantó el hombre que tenía la voz interior, que tiene la voz interior, y ahora a través de él las naciones del sur se levantan, porque reconocen el poder que tienen por dentro. Ahora se están revistiendo de eternidad. Ya las obras de muerte la han dejado atrás, porque con el conocimiento interpretado en sus corazones son vestidos con esa nueva pureza, con ese nuevo conocimiento, con esa nueva conciencia. Es entonces la verdad que se le ha entregado al hombre para que se levante, porque sin la verdad no podemos llegar a la luz, sin la verdad no podemos llegar a la luz, y si queremos llegar a la luz y no tenemos la verdad, no lo podremos hacer, porque el camino para llegar a la luz es a través de la verdad. Y la verdad es ese conocimiento que ustedes tienen por dentro como esa esencia. Ese conocimiento que ha sido interpretado para devolver ese honor apagado, para restituir las conciencias, para levantar con los ideales de justicia, con los ideales de libertad, con los ideales de pertenencia y de reconexión con la vida. Ese es el poder del verbo creador. Todo el conocimiento de ley manifestada dentro de cada uno de ustedes. Esa es la verdad que hoy estamos conociendo. Y es que este conocimiento al cual hoy estamos entregando no podría estarse entregando si no es a través de ese mecanismo, a través del mecanismo de profecía e intérprete. Porque ese mecanismo del séptimo impulso es el que hace que cada uno de nosotros que logra reconocerse por dentro, habla con el poder del verbo creador. ¿Pero por qué? Porque es que es un mecanismo muy perfecto, el que si yo veo a alguien más abajo, no es para decir, uy, yo soy más que él o yo soy más que el otro, sino que con los mecanismos que yo ya conocí, yo voy a decir, mi hermano, tome, yo le doy mi mano, pero mi mano no es solo un apoyo, mi mano es el conocimiento que lo llevará a que usted se levante y venga acá y todos lleguemos a estar en ese impulso para el paso a ese nuevo día creador, al tercer día de creación, que es la promesa que dicen todas las profecías. Entonces la interpretación es realmente importante en todo este proceso, que estamos conociendo de la profecía, porque a través de ella desciframos todos los símbolos que se nos han entregado como un legado espiritual. Entonces veamos qué nos dice este hombre, Carlos Torres,
de esa experiencia que él vivió, pues. ¿Cómo calmar el sonido de este río? ¿Cómo detener las fuentes de las aguas? ¿Cómo detener el paisaje? ¿Cómo detener la fuerza de la naturaleza que se manifiesta abierta en este río? Pues muchas veces aquí en este lugar hablamos, Daniel y yo, del portento de las aguas del Espíritu, que claro, este río nos puede ilustrar. El sonido que queda en la base de esta grabación, que no lo podemos callar, es una voz que sale poderosa del interior del hombre, pero es una voz que sale poderosa de lo supremo de la creación. Cachamay me enseñó que no se necesita contactarse con Daniel, o con ninguna entidad, o con ningún ser. Se necesita contactarse con el ser interior, con la belleza de la vida, con el portento de la creación, ser uno con ella. Aquí aprendí yo esto. Y aquí en este proceso de verdades que vemos en esta cinta, también lo vamos a aprender. La información que he transmitido en América Latina desde que yo comencé en este proceso aquí, en el Parque Cachamay en 1992, se ha mantenido en mi espíritu. Como este río, como estas aguas, como estas fuerzas, y creo que todos los días crece más y más, porque sé algo que me enseñó Daniel, que esto es pequeño para lo que hay dentro del hombre. Ese río tiene grandes verdades en sus fuerzas, en su espíritu de ser río, pues así es el hombre, así es la creación y así es la búsqueda de verdad del hombre en sí mismo. Cachamay, más que una lección, ha sido una preparación. Tal vez para ustedes, queridos amigos que me ven, lo sea en el futuro. Y lo es para cada uno de nosotros que comenzamos en este proceso de la búsqueda interior, de despertar esa esencia inmortal que no se puede arrebatar, esa fuerza que se siente dentro del corazón, dentro del espíritu y la conciencia. Se levantan los Danieles del hoy, se levanta esa fuerza de interpretación en las naciones del sur, y nada podrá detener ese curso, porque todo está dictado por el gran plan del Padre Eterno. Él es el que guía ese proceso, y son ustedes que se reconectan a ese plan para hacer cumplimiento a la ley. Y al momento en que cumplen con la ley, traen la verdad al planeta Tierra. Y aquellos que manifiestan la verdad, traen la ley a los hombres y restituyen sus pensamientos. Son los intérpretes y resucitadores de la verdad de los tiempos finales. Esos que anunció también el profeta Benjamín Solari Parravicini en muchas de sus profecías, las cuales hoy traemos a colación algunas de ellas, porque es necesario que sigamos adentrándonos en la profecía y como ella es nuestra guía, como ella es ese impulso que nos saca de la creencia y nos conduce a la luz, porque dentro de ella se contienen grandes verdades, así como en estos grandes árboles, nubes y esas grandes montañas, y dentro de nuestros poderosos corazones se contiene esa verdad y esa luz. Así se contiene en el conocimiento de la ley. Entonces ya podemos entender cómo Parravicini, Nostradamus y todos estos profetas que nos han entregado conocimientos a través del tiempo han sido intérpretes de sí mismos, han podido contactar con su yo interior, con el propio ser que cada uno de ellos son, y de esa manera entregarnos los conocimientos que hoy nos podían devolver toda esa interpretación. Entonces fíjense la importancia de los impulsos dentro de los días de creación, es que ese es el plan de cada uno de ustedes. Y eso se viene gestando desde el quinto impulso, cuando fuimos frenados en la creencia por la rebelión, y llegó todo el meridiano de los tiempos, que eran los mensajeros del Cristo, y llega el Cristo y nos entrega el mecanismo para llegar a la mismísima luz. Entonces allí está el gran plan. Ahora veamos lo que Parravicini nos dice de ese proceso de profecía e intérpretes para su descifrado, porque la profecía es la fuerza de los intérpretes del tiempo. Entonces veamos a Parravicini.
Vemos entonces en la psicografía al lado izquierdo cómo han querido dividir al hombre a través de creencias y filosofías. Pero dicta Parravicini que será entonces la comprensión de las Sagradas Escrituras, que se impondrán al final de los tiempos. Será norte y salvación, será paz y unificación de iglesias. Es la comprensión de los evangelios, de todos esos conocimientos traídos por los señores del ayer, para que en este momento, cuando se levantan los intérpretes, la entregan para reconectar a la humanidad con la conciencia que da la vida. Es por eso que será norte, porque será una gran guía hacia la luz. Serán esos mensajeros del verbo que la contengan y la manifiesten en sus obras. Será paz y unificación de iglesias. No esa unificación de esos templos donde se adora a las tinieblas, sino esas iglesias que habla el anciano de los días en el Apocalipsis. La iglesia que es el templo del Dios vivo. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma serán cohesionadas por un solo conocimiento. Y cuando los tres cuerpos sean uno, ahí será entonces la morada del Padre Eterno en nosotros. Y es que nosotros apenas, aquí vemos a Parravicini como nos habla de esa división. Y nosotros apenas vimos una parte de lo que era la profecía al país del norte del sur. Pero cuando la estudien toda o la logremos estudiar toda en sus 20 estrofas, ahí vamos a comprender todo esto que nos está hablando acá Parravicini, que es lo que se comprende en este tiempo. Porque se comprenden todas las escrituras anteriores y se conectan con el proceso de transformación que es a través del amor y la comprensión, como los mecanismos que le permiten al hombre avanzar en esos días de creación. Vemos entonces el gráfico a la derecha, donde dice: los evangelios darán la luz y la verdad llegará. Y ese evangelio que tiene el hombre puro y limpio, que ha hecho una transformación a través del conocimiento aplicado, tiene en sus manos el espíritu de la verdad, que es el espíritu de los evangelios, ese consolador que llega a restablecer la paz y a la unificación de los hombres. Esa verdad eterna que resucita con el saber de las estrellas. Ningún poder del mundo podrá detener esta fuerza de transformación, porque está dictado, como lo hemos dicho, por las grandes fuerzas que rigen la creación, que los hombres de la Reina del Sur se levantan a entregar esa paz, ese conocimiento de esa verdad a toda la humanidad y a esos hombres que la reconozcan y la escuchen. No podrán entonces aquellos necios, adoradores de filosofías, de creencias, comprender el contenido de la luz dentro de la profecía, porque ella sobrepasa todo razonamiento humano. Ella se contiene como esa inteligencia que el hombre tiene en sus manos, esa verdad que no se puede arrebatar, esa verdad que la contienen los hombres puros y limpios que se han hecho uno con el conocimiento de las estrellas. Porque ese conocimiento que llega limpio y puro, como dice Luis, aunque sea para toda la humanidad, siempre lo identifica uno. Y uno, ese conocimiento que es para todos, lo hace propio cuando la medida de comprensión lo hace avanzar. Y entonces eso nos lleva a reconectarnos con lo que verdaderamente somos. Como nos decía la psicografía anterior, conectada con esta, que todos esos conocimientos, ¿verdad?, nos llevan a unificarnos como el hombre que somos en nuestros tres cuerpos. Como un cuerpo de carne, un cuerpo espiritual y un cuerpo de alma creacional, que es donde se contiene toda la inteligencia de la creación. Y a partir de allí es donde nosotros comenzamos a unificarnos como los intérpretes que somos, los intérpretes de quienes verdaderamente somos cada uno de nosotros. Sigamos entonces con la siguiente diapositiva. Como vemos a Parravicini de una manera tan exacta y profunda, determinando lo que está aconteciendo en el final de los tiempos por la llegada de los intérpretes, porque a través de ellos es que llega esa verdad a los hombres, es que llega esa verdad a las naciones. Dice: Latinoamérica será presto invadida por la verdad.
en su verdad y sabrá recuperando a Dios. Una vez que hayamos comprendido los conocimientos entregados desde los grandes tiempos atrás, podemos comprender que Dios ya no está en ningún templo ni en ninguna iglesia o creencia, sino que pertenecemos a Él como esa esencia original. Ese es el conocimiento de los intérpretes que tenemos hoy que levantar. Hermanos latinoamericanos, levantémonos con esa fuerza de libertad para liberar las conciencias de las naciones del sur, las conciencias de toda nación que quiera escuchar estas grandes verdades. Esa fuerza que empezó hace mucho tiempo atrás y ahora se manifiesta con los intérpretes, esos que portan la espada de verdad y justicia y van a batallar a las naciones. Cuánta creación y belleza se contienen en estas tierras. Hay que protegerlas porque de ella provenimos. El mundo con sus estructuras se acaban. Solo prevalece la verdad. Y aquel que le ha dado valor verdadero a su ser, con el conocimiento de la ley, prevalecerá hasta la eternidad. Será inmortal y su cuerpo será revestido en conciencia y en luz. Debemos entonces adentrarnos en el verdadero conocimiento de la ley, dejando atrás mitos, miedos y temores, entrando en la verdadera comprensión, sabiduría e interpretación de las leyes. Este séptimo impulso del segundo día de creación, donde se levantan los hombres que reconocen la voz interior, es un impulso tanto como importante, pero también que debemos tener muy claro, porque la razón llena de conocimientos de este mundo nos ha llevado a no usar la lógica o a despreciar la lógica por hacer lo que en el mundo se hace. Pero es muy importante que tengamos presente que la razón, con un conocimiento limpio, bien direccionado hacia nuestro ser interior, nos entrega una herramienta que nos da la lógica y nos encausa en la voluntad para llegar a la inteligencia. Eso es un mecanismo indispensable, pero solo rompiendo con las falsas vestiduras y soltando los antiguos conocimientos que solo nos trajeron desolación y ruina. Y tal cual como comenzamos, nos gustaría cerrar, porque es necesario que comprendan que a través de la interpretación es que todo este conocimiento que hoy estamos conociendo pudo ser la herramienta para que cada uno de nosotros y ustedes puedan reconocer lo que llevan por dentro. Si no fuera de esa manera, no estaríamos aquí ahora y no estarían ustedes sintiendo nuestras palabras. Entonces, pongan en su corazón todo este conocimiento que los llevará a la luz. Pongan en su corazón la profecía que ha determinado los tiempos y el plan perfecto para su ejecución. Pongan en su corazón la certeza de saber que es el tiempo de la transformación. Pongan en su corazón la certeza de saber que el conocimiento que están recibiendo es el que los llevará a esa esperanza de la profecía. Entonces le vamos a dejar en la descripción la página del Sembrador Luz para que profundicen en el conocimiento de la ley. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo y recuerden, sin la verdad no se puede llegar a la luz. Hasta la próxima.